ponemos en pie y vamos juntos a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer unas verdades que el apóstol nos enseña, el Señor a través del apóstol, para que guardemos en el corazón. Amén. Entonces, a la voz de 3. 1, 2 y 3. No, pues tan armoniosos, como si hubieran ya desayunado, como si no fueran las 7:14 de la mañana, sino las 7:14 de la noche. 1, 2 y 3. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Echando toda ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién la echamos? Sobre Dios. ¿Y por qué la echamos sobre? ¿Por qué podemos descansar toda la ansiedad nuestra sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ese es el Dios que conocemos. Un Dios que tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar una enseñanza. No sé si ustedes han tenido posibilidad en las redes se expuso un poquito tarde, pero se expuso la enseñanza de hoy y dice: de afanado y ansioso a confiado y seguro. Amén. De afanado y ansioso a confiado y seguro. Y cuando nosotros miramos en la palabra lo que nos dice el apóstol Pedro, necesitamos ir al contexto. Vamos a ir, porfa, al texto, a la siguiente diapositiva. Dice, bueno, antes de ir a esa, ¿no había una anterior? ¿O me equivoqué? Yo miro. Bueno, sí, qué pena. Después del texto estaba el contexto. Entonces allí el apóstol nos enseña cómo estaba esta iglesia a la que el apóstol le escribió. Y es que ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Entonces, por eso el apóstol le escribe estas palabras. Y no solamente es que estaban siendo oprimidos por el pueblo romano, sino que además ellos estaban siendo perseguidos. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Y no solo eso, sino que quien escribe la carta vivió eso. Fue un apóstol que fue transformado por Dios. Fue un apóstol que en un momento él estuvo en una situación de afán, de ansiedad, y Dios transformó esa situación y lo volvió un hombre confiado, un hombre seguro, pero no en sí mismo. No en las propias cosas en las que él creía y confiaba en sus habilidades, sino en Dios. Y entonces es allí cuando el apóstol, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que le estaba escribiendo a un pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos, teniendo en cuenta que le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida por su fe en Jesucristo, y teniendo en cuenta que él ya había vivido eso, les escribe eso. Les escribe lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y de quién aprendió Pedro? ¿Quién fue el líder de Pedro? Jesús. Él aprendió de Cristo. Y vamos a mirar qué le enseñó Cristo. Para eso tenemos que ir a los evangelios, donde vemos cómo Cristo empieza a enseñarle a sus discípulos. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 34. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, para que veamos cómo fue de primera mano que Dios le enseñó a Pedro acerca de la ansiedad. Y por eso Él nos enseña a nosotros que echemos toda ansiedad sobre Él. Amén. Entonces dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? ¿Y quién de vosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué pena. Como también en Lucas, voy a leer una parte, allí dice hombres de poca fe. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, ahora sí, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Porque cada día tiene su propio mal. Muy bien. Entonces acá vemos que Jesús empieza este pasaje diciendo, por tanto. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Por tanto. Si yo digo por tanto, quiere decir que estoy haciendo referencia o estoy dando una conclusión de algo que estaba diciendo antes. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, yo expreso algo y digo por tanto. Otra manera de decir por tanto es decir de dónde, o en conclusión, o decir es que mire, por lo tanto, eso es otra manera de decir por tanto. Entonces ahí lo que el Señor nos está diciendo es una conclusión de algo que dijo antes. Eso quiere decir que para que lo podamos entender bien y contextualizar bien, miremos qué fue eso que dijo antes. Y eso que dijo antes fue en el versículo 24, que dice así: ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y si vamos a Lucas 12, que en Lucas 12 es el paralelo entre Mateo 6, la parte que estamos leyendo, usted va a ver que el Señor, antes de mencionar esta parte de este pasaje que estamos considerando, Él estaba hablando de un hombre necio. Estaba contándonos de un hombre necio que empezó a crear unas bodegas, un almacenamiento para acumular riquezas. Y él dijo, no, pues yo voy a hacer muchas riquezas y voy a buscar tener mucha seguridad. Pero el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces nótese que está en el mismo contexto de ¿qué? De aquella persona que busca su seguridad en las riquezas, en los bienes de este mundo. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos, más o menos como en el 2016 o 2017, se le pidió a la gente que por favor expresara cuánto dinero considera que debería tener en su cuenta para que pudiera vivir una vida cómoda, no rico, no siendo rico, sino estando tranquilo, cómodo. Y el promedio o la moda, el valor que más se resalta, que ellos daban cuenta, era que si en sus cuentas tenían más, lo dijeron en dólares, pero yo lo convertí a pesos para que sea más contextualizado para nosotros. Era tener 4.850 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Y yo pensé, uy, ¿qué es toda esa cantidad?
Y muchas personas piensan que sentirse seguro es tener una cuenta muy grande en el banco. O sentirse seguro es tener un empleo a término indefinido y con un salario muy alto. O sentirse seguro es alcanzar esta o aquella meta que anhela. Pero vamos a mirar a la luz de esta palabra lo que significa sentirse seguro. Jesús dijo, por tanto, en otras palabras está diciendo, en conclusión, no te apegues, no tengas otro Dios, porque vas a terminar mal. Y entonces, ¿por qué vamos a terminar mal? Porque las riquezas nos ponen trampas. ¿Y cómo así que las riquezas nos ponen trampas? Yo voy como 2 diapositivas más adelante. ¿Cómo así que las riquezas nos ponen trampa? En primer lugar, vemos que las riquezas nos hacen preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿y si pudieras ganar más dinero? ¿Y si te pudieras vestir de X o Y manera? ¿Y si pudieras tener un carro como los últimos que están saliendo? ¿Y si pudieras estrenar? ¿Y si pudieras ir a un lugar más lejos que el que tus amigos han ido? Entonces uno dice, ay no, yo nada más he ido hasta Sonsón. Y yo veo en los estados que la gente ya conoció el mar. Entonces a uno le dicen, ¿usted conoce el mar? Y uno, ¿en serio? Entonces en una pantalla verde me voy a tomar una foto. Y uno, venga, ¿y usted por qué no se metió al mar? En su estado estaba usted con el cabello todo seco. Y uno, ay, me pillaron. Qué rabia. Porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que nos pasa? Que mirando lo que otros salen, lo que otros hacen, a donde han alcanzado, quisiéramos llegar allá. Y entonces escuchamos esa voz que nos dice, tú también puedes. Porque no lo alcanzas. Porque no lo logras. Y entonces nos desviamos del camino. No le sale la... Ok, nos desviamos del camino y ¿sabe qué es lo que pretende el enemigo? Desviar nuestra mirada. Y hacer que nosotros cambiemos la mirada de mirar por encima del sol. ¿Se acuerdan una vez que les hablé de cómo vivir una vida por encima del sol? El enemigo quiere que usted y yo dejemos de mirar por encima del sol y que empecemos a mirar las cosas de la tierra. Entonces usted empieza a trabajar y a tratar de vivir conforme a las cosas de la tierra. Porque yo no puedo dejarme llenar de ansiedad. Vamos a mirarlo. Versículo 25. La palabra nos lo va a decir claramente. Vamos a Mateo, al versículo 25. En primer lugar, bueno, yo lo tengo ahí listado y ya lo voy enunciando. En primer lugar, porque la vida es más que lo superficial, y eso lo vemos en el versículo 25. En segundo lugar, porque Dios cuida de los suyos, y eso lo vemos en el versículo 32. En tercer lugar, porque la ansiedad y la preocupación son inútiles y absurdas, y eso lo vemos en el versículo 27. Y en cuarto lugar, porque hay un propósito, y eso lo vemos en el versículo 33. Entonces empecemos con el primero. Primero, porque la vida es más que lo superficial, y eso lo vemos en el versículo 25. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 25, que dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios es entender que la vida no es lo superficial. No es lo que usted ve aparentemente. Mire que Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas.
Porque el mundo nos vende cosas. El mundo nos vende ideas. Ideas como vales por cómo te vistes. Y cuando nosotros le compramos al mundo esas ideas, nosotros cambiamos nuestro enfoque y empezamos a pensar en eso que es superficial. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el mundo nos hace creer que si comemos en tal restaurante, si vamos a X o Y lugar, entonces estamos estamos a la moda, estamos llevando la vanguardia, y te van a decir, entonces tú montas eso en el estado y te van a decir, wow, ¿dónde fuiste? ¿Dónde queda eso? Y entonces hay personas que viven por los likes que les dan, por los comentarios que les hacen. ¿Y sabe qué quieren ser las niñas ahora? Yo le pregunto a las estudiantes, ¿usted qué quiere ser? Pero yo quiero ser youtuber. Y la gente vive en pos de eso. Y entonces el Señor nos dice, mire, no es lo que usted ve con sus ojos. No se trata de lo que usted se viste. No se trata de lo que usted come. No se trata de lo que usted bebe. La vida es más importante que la comida. El cuerpo es más importante que el vestido. Enfóquense en lo importante, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Entiendan que esta vida no es una vida superficial como la vive este mundo. Este mundo quiere vivir una vida llena de superficialismo, donde todo se ve como decorado, como bonito, pero entras al fondo y no hay nada. Está vacío. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que mirar que somos llamados a vivir una vida como una vida enfocada en una meta clara. Por eso el Señor nos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que usted y yo nos entretengamos. Miren, eso es muy tremendo. El enemigo todos los días nos quiere vender ideas. Y mientras usted no ve nada, usted no siente nada, ni se imagina nada. Yo se lo voy a poner de esta manera. Yo salí de la universidad y perdí el contacto con la universidad. Entonces, después fue a otra universidad a hacer otra especialización y a otra. Y entonces, cualquier día fui a una reunión de profesores. Y estábamos casi todos los que se graduaron conmigo. Y entonces me dijeron, uy, Ángela, y cuénteme, ¿y usted ahora qué está haciendo? Entonces yo, no, estoy en un colegio de profe. Yo soy rector. Entonces el otro, ¿y usted qué? Y yo, ¿y usted qué? Yo soy coordinador. Entonces yo era, entre comillas, la de menos. Entonces empezaron a gozarme. Pero usted cómo era de tesa en la U, y mira, y se quedó como la de menos. Bueno, y ahora cuénteme, ¿qué más estudió? Y yo no hice estas especializaciones. Y no he hecho doctorado. Yo fui a tal país y hice esto. Y el otro, yo fui a tal. Y entonces uno sale y uno se queda, ¿verdad? Yo debería seguir estudiando. ¿Sí me hago entender? Entonces el mundo empieza a vendernos. Y entonces después es tan lindo el Señor que uno va a la palabra y uno llega cuando el apóstol dice, tengo todo por basura con tal de asir aquel por el cual yo fui asido. Y entonces voy a la palabra y Dios me hace ver que para el mundo yo no soy nada, pero para Él soy una hija de Dios y eso lo vale todo. Amén. Entonces es como estar muy vigilantes de no comprarle al mundo sus mentiras. En segundo lugar, ¿por qué no me puedo llenar de ansiedad? Porque Dios cuida de los suyos. No se ha restaurado. Le doy restaurar de nuevo.
Bueno, gracias. Porque Dios cuida de los suyos. Y eso lo vemos en el versículo 32, pero vamos a leer también los que aparecen ahí. Comencemos con el 32, que es como el centro de allí. Dice así el 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿No les parece muy tierno? Bueno, sí, ¿no les parece? Yo leí la de Lucas, qué pena, perdón. Voy a leerles la de Mateo. Dice así la de Mateo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estábamos hablando de la comida, la bebida, el vestido, pero que sabemos que eso representa todo lo que es superficial, la fama, el dinero. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿qué dice? Pero vuestro Padre celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por ejemplo, ustedes que tienen esa niña, les pregunto, ella se levanta llorando. Bueno, la niña ya habla. Bueno, ella les pregunta, ay no, hoy sí hay comida. No, simplemente quiere comer y pide comida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ella sabe que los papás saben de que tiene ella necesidad. Y si eso somos nosotros siendo malos, ¿cómo más nuestro Padre Celestial? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso nosotros no debemos afanarnos, porque Dios cuida de los suyos. Pero escúcheme, de los suyos. El contexto de Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Y si usted lee el primer versículo, le estaba hablando a sus discípulos. Hay una diferencia entre ser seguidor y ser discípulo. ¿Cuál es la diferencia? El seguidor viene a la iglesia, escucha el mensaje, es más, le gusta el mensaje, por eso viene. Como enseñan de rico, como oran de bonito. Me gusta cuando lloran. No, es hermoso, pero no obedece. No aplica. El discípulo es un seguidor. Es aquel que toma la cruz y sigue a Cristo. Entonces acá la promesa no es para todos. Ahora usted dirá, pero la Biblia dice que el Señor derrama el sol. Sí, el sol sobre justos e injustos. Pero la promesa acá está diciendo vuestro Padre. Está hablando a los hijos. Entonces, si usted me dice, pastora, vea, yo llevo 30 años aguantando hambre, me va peor que a los del desafío, por eso soy tan delgado. Entonces, ¿dónde está mi Padre? Entonces, ahí usted tiene que mirar. Primero, si es que está viviendo una prueba, que no creo que tenga 30 años de prueba, o si en verdad usted es un discípulo. Puede que usted sea un seguidor. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos? ¿Qué quiere atacar el enemigo acá? La fe. Miremos, vamos al versículo 26, lo que dice la palabra. Dice así, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos también al versículo 28 al 32, que dice así. 28 al 32. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. Y era paisa, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Entonces, ¿qué quiere el enemigo atacar? La fe. Cuando las personas nos dicen a nosotros, ¿y usted siendo cristiana le pasó esto? A mí me pasó cuando yo perdí mi bebé. Entonces en el colegio me dijeron, venga, usted no cree tanto en Dios. ¿Y por qué le pasó eso? Lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115 dice, mientras me preguntan toda la gente, ¿dónde está tu Dios? Y él da la respuesta. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, cuando usted y yo tengamos una situación difícil, cuando usted y yo le estemos pidiendo a Dios un milagro de sanidad en nuestra vida, digámosle, Señor, a mí me gusta como ora el pastor Orlando, quiera, Señor, sanarnos. O sea, si usted quiere. Eso es lo que le está diciendo. Si usted quiere, Señor, si es su voluntad, si es su deseo, si está en su corazón hacerlo, hágalo. Porque si no lo hace es porque yo necesito eso. A veces es algo que necesitamos. Entonces Dios dice, venga, tengo que poner un aguijoncito como hizo con el apóstol Pablo. ¿Me hago entender? Entonces el enemigo quiere minar nuestra fe. ¿Y por qué? ¿Y la fe cómo viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es de que tenga mucho cuidado con lo que oye. Hay personas que dicen, a mí no me afecta esa música, yo la escucho, y mantienen deprimidos, ansiosos, melancólicos. A mí no me estorban esas películas de terror. A mí no me hace daño, eso no me afecta. Y uno no los ve que están firmes en el Señor. Y la fe, por lo que, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Cuidado con lo que oímos. Tercero, por lo que yo no puedo llenarme de ansiedad. Porque la ansiedad y la preocupación son inútiles y absurdas. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 32 nos lo dice así. No fue el 32. Qué pena con ustedes. Yo escribí acá el 27, versículo 27. Dice así, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Las mujeres podemos añadir un poquitico a la estatura con los tacones, pero nunca un codo. ¿Usted cuándo ha visto la medida de un codo judío? Era de casi 50 centímetros. ¿Cuándo ha visto un tacón de 50? Pues no, es imposible. ¿Sí me hago entender? Miren la sabiduría de Dios. No habían existido los tacones y Él no dijo, ustedes no pueden añadir un centímetro. Él dijo, ¿quién de ustedes podrá añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Hay cosas sobre las cuales ustedes no pueden tener el control. Hay cosas donde ninguno de ustedes, ¿quién puede controlar el tiempo? ¿Quién le puede decir al Señor? Uno muchas veces se llena de tanta ansiedad que uno quiere detener el tiempo, que uno quiere, ay Señor, dame más tiempo, necesito más horas. El Señor te dice, no se trata de eso. ¿Quién es el único que tiene el control de todo? Dios. Entonces, si usted y yo nos llenamos de ansiedad, no por eso es que va a rendir más el tiempo, al contrario. Si usted y yo nos llenamos de preocupación, no por eso se nos van a dar las cosas, al contrario. ¿Sabe qué nos dice el Señor? No se preocupe, ocúpese, porque dice, hágalo de cada día. Es porque dice, cada día tiene su propio afán. Ay, siquiera me dijo un secreto, porque a mí me pusieron un trabajo de la tesis que se demora 3 meses, el día anterior lo hago. No, yo no le estoy diciendo eso. Si usted sabe que le pusieron en la universidad una tesis que se demora, que
el profe se la puso con 3 meses, es porque cada día usted porciona, se programa y trabaja, pero no se llene de ansiedad, no empiece, me pusieron 565,000 páginas y al otro día, ¿y cuántas has hecho? No sé, me pusieron 5,000 páginas. No, le pusieron 300 páginas para un mes, significa que se lee 10 diarias. Ahí está. ¿Qué me enseñó Jesús? Cada día tiene su propio afán. No se preocupe, ocúpese. Sí me hago entender, porque usted se llena de preocupación y es inútil, no le va a ayudar. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por último, porque no me debo llenar de ansiedad, porque hay un propósito claro. Y eso lo vemos en el versículo 33. Casi todos no sabemos ese versículo de memoria. ¿Qué dice el versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Y qué es lo demás de lo que viene hablando? Vestido, comida, bebida, vendrá por añadidura. O sea, orden de prioridades. Ponga a Dios en primer lugar. Pero ¿qué hace hoy en día la juventud? No, yo tengo que estudiar primero. Tengo que alcanzar mis sueños primero. Tengo que conseguir una casa propia, un carro. ¿Ahí qué está haciendo? Trabajando en pro de ¿qué? Del afán y la ansiedad. Y les digo una cosa, está trabajando en pos de lo que nos dice este sistema, que te está vendiendo la idea de que tienes que esto y aquello. En cambio, Dios nos dijo que nosotros tenemos que andar como mirando ¿a quién? Al invisible. Y yo con eso no le estoy diciendo que se salga de la universidad. Amo que hayan profesionales. Amo. ¿Por qué? Porque la gente cree que como nosotros somos cristianos, que nosotros nos dejamos creer esto, que porque somos ignorantes, y jamás. Si algo es racional, es la fe. Porque ¿qué le dijo el Señor? Considerad las aves, mírenlas. Ni Salomón con toda... Mire, ¿y por qué usted dirá, cómo así que la fe es racional? Sí, mire. La fe inicialmente no es racional, pero después Dios trae el conocimiento. ¿Cómo así? Usted cree. Le hablan de Jesús y cree. Después de que cree, ¿qué debe pasar? ¿Qué evidencia que usted creyó? Empieza por la O. La obediencia. ¿Qué evidencia que yo creo? La obediencia. Si yo les digo, muchachos, en un minuto hay un temblor y ustedes siguen ahí sentados como si nada, ¿creyeron? No. Entonces, ¿qué evidencia que estoy creyendo? La obediencia. Y después de que haya esa obediencia, podemos entender muchas cosas. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Que hay cosas que no las entiendes ahora, pero las entenderás después. ¿Pero qué tengo que hacer primero? Creer. Amén. Entonces, ¿cómo así que hay un propósito claro? El Señor me dice, usted es hijo del reino, busque las cosas del reino. Enfóquese, tenga un enfoque de reino. Este mundo busca otras cosas, usted busca a Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo hacer entonces o cómo ser libres de la ansiedad? Porque yo no sé, a mí me pasó que Dios habló primero a mi vida y yo tuve que orar y decirle, Señor, no quiero seguir con tanta ansiedad. Amén. ¿Y qué es la ansiedad? Es exceso de futuro. Usted estar pensando, ay, mañana tengo que hacer esto y sigue aquello y después aquello. Lo primero que tengo que hacer es enfocarme en el propósito, que ya lo vimos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, pues a mí me gusta tener metas. Tener metas no es malo, pero es malo cuando yo me desvío de la principal meta, que es buscar el reino de Dios. ¿Cómo hago yo para buscar el reino de Dios? ¿Qué cosa has hecho hoy que te ayude a buscar el reino de Dios? Por ejemplo, estar acá es una de ellas.
¿Qué más puedo hacer? La oración. ¿Qué más puedo hacer? Leer la palabra. Y eso lo tengo que hacer todos los días. ¿Sabe qué? Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque usted sale y afuera va a encontrar todo esto que le venden de afán y ansiedad. Usted sale y la gente está afanada, la gente está ansiosa, nos pasamos los semáforos, estamos desesperados. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso usted y yo necesitamos limpiarnos con la palabra. En la universidad nos venden el afán, en el trabajo nos venden el afán y la ansiedad, ¿cierto? Bueno, segundo que tengo que hacer es humillarme. Y vamos a ir allí a Lucas, que yo les decía que el paralelo está en Lucas. Y vamos a ir al versículo 32, donde dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Mire, ¿sabe por qué a nosotros nos cuesta entregar la ansiedad? Porque nos cuesta humillarnos. Si usted mira donde Pedro escribió echando toda ansiedad, el versículo anterior dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Nos cuesta humillarnos, nos cuesta entregarle a Dios el control de nuestra vida. Usted y yo tenemos que humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, reconozco que no puedo, reconozco que no soy capaz, reconozco que tengo un corazón dividido, un corazón que quiere lograr esto y otro corazón que lo quiere lograr a usted. Señor, necesito que trabajes en mi vida. ¿Sí me hago entender? Porque cuando nosotros tenemos a Dios en el trono de nuestro corazón, como nos decía ahorita Dani cuando nos dirigió, al finalizar dijo, Señor, te colocamos a ti en el centro de nuestro corazón. Si Él realmente es el centro, no divagamos entre buscar el reino de Dios en primer lugar. ¿Estamos bien ahí? Entonces, yo tengo que humillarme, yo tengo que reconocer que necesito a Cristo, que soy un pobre de espíritu y que yo soy feliz solo si tengo a Dios, porque las cosas no te dan felicidad. Si tú persigues las cosas te poseen a ti y las cosas nunca te van a dar felicidad, pero Cristo es la felicidad completa. En tercer lugar, despréndase de su ídolo. Despréndase de ese ídolo que lo ha llevado a ese estado. Y eso lo vemos en el versículo 33 al 34. Mire lo que dice así, ahí en Lucas. Dice, vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Porque un niño sano, porque hoy en día hay niños que tienen trastorno de ansiedad, pero un niño sano, ¿por qué no tiene ansiedad? Porque no está pegado a nada. Porque no está en pos de estas cosas pasajeras. Pero ¿por qué en nosotros hay ansiedad? Por los apegos o por lo que a veces nos apegamos hasta por lo que deseamos y no tenemos. Y entonces eso se convierten en ídolos en nosotros que no nos dejan descansar en el Señor. Y por último, cambia tu tesoro. ¿Qué dice el Señor? Dice, haceos tesoros en los cielos. ¿Qué le pasó al joven rico? El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. ¿Y él por qué se fue triste? Porque ese era su tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Que te aferras a esa ansiedad. Vamos a pedirle al Señor, si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito aprender a descansar en usted. Es difícil. No descansar en el Señor no es difícil, sino es difícil. Vivir una vida doble, eso es muy difícil. Uno querer seguir a Dios,
pero al mismo tiempo teniendo ídolos es muy difícil, muy complicado. Eso es como el que es casado y vive en adulterio. Es muy complicado porque tiene que tratar de esconder. Hoy, entréguele al Señor aquello que has puesto en primer lugar antes que Dios. Si has puesto en las cosas materiales como prioridad en tu vida, tu estudio, tus sueños, tus anhelos, es tiempo de que nos humillemos. Y ahí donde estás, tú le vas a decir al Señor: Padre, aquí estoy. Estamos en medio de una sociedad donde todos estamos corriendo, donde todos queremos llegar de primeras. Nos molestan las filas, nos molestan los trancones, nos molesta tener que esperar. Señor, se nos olvida que necesitamos hacer un pare. Como dice su palabra en Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él. Hoy nos paramos, Señor, hoy nos detenemos. Hoy queremos, Señor, que mire nuestro corazón, que nos ayudes, porque hemos escuchado esas voces que nos dicen: y si pudieras llegar más lejos, y si pudieras ganar más, y si pudieras tener aquello, y si pudieras ir a aquel lugar. Y tras eso vamos como si estuviésemos necios y locos. Señor, ayúdanos. Hoy queremos quitar la mirada de eso que es tan superficial y entender que la vida que es usted, Señor, vale más que cualquiera de estas cosas, Señor. Y por eso te pedimos: ayúdanos. Reconocemos que el problema está en nuestro corazón y que muchas veces nos contaminamos y queremos ser como los gentiles. Su palabra dice: eso es lo que hacen los gentiles, en eso es lo que piensan los gentiles. En otras palabras, los incrédulos, los que no te conocen. Oh Señor, ayúdanos, porque necesitamos conocerte, porque necesitamos volvernos a usted, porque necesitamos regresar al principio. Y dile: Señor, quiero echar toda ansiedad sobre usted, porque en esta noche entiendo que si usted cuida la naturaleza, aún una flor que hoy es y mañana puede perecer, cuánto más no cuidas de mí. Que como dice Lucas, si usted cuida los cuervos, que son aves carroñeras, y dices que las vistes y cuidas de ellas, cuánto más de mí, dice su palabra. Dile: Señor, no dejes que nadie mine mi fe, y dame esa fe genuina, que es esa fe que obedece. Porque creer cualquiera, su palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Dame esa fe que muestra obediencia, esa fe que viene de ti, para permanecer en usted y descansar en usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Joven, yo te invito por un momento que puedas levantar tus manos y decir conmigo: Señor, haz como quieras en mí. Renuncio a mi voluntad. Pero dilo con todo tu corazón. Dile: Señor, yo quiero renunciar a mi voluntad y que tú hagas tu voluntad en mí, Señor. Y dile conmigo: haz como quieras en mí. Renuncio a mi voluntad. Haz como quieras, dilo. Haz como quieras en mí. Es tu oración para Él. Renuncio
Dígale, Señor, hoy me rindo, Señor. Moldéame conforme a tu corazón, Señor. Muéstranos tu gloria. Mi alma anhela más de ti, Señor, de tu presencia. Rindo hoy mi ser, hoy rendimos, Señor, nuestros corazones. Moldéanos, Señor, aunque duela, pero queremos adorarte. Muéstrame tu gloria. Mi alma anhela más de ti, de tu presencia, oh Señor. Ante tu presencia, hoy cantamos santo. Y al rendir nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, te podemos dar la gloria. Digno de honor, te cantamos santo, santo. Ante tu presencia, hoy cantamos santo. Santo eres tú, esperamos que eres santo. Santo, santo eres tu Dios. Digno de honor, digno de exaltación. Te cantamos santo. Eres santo, Señor. Santo, tú eres santo. Señor, nos rendimos delante de usted. Reconocemos, Señor, que a veces hemos estado angustiados porque no hemos ido a su palabra. Como dice su palabra, si tu ley no me hubiese hecho tan feliz, ya en mi aflicción hubiera perecido. Señor, gracias porque su palabra nos limpia, abre nuestros ojos y nos alerta para que no caigamos en la trampa de este mundo que quiere atraparnos bajo el afán y la ansiedad. Susténtanos en tu verdad, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, el Señor les bendiga y llévense esta palabra en el corazón.